Ahí estamos grabando. Bueno, admite todo, admite todo. Dentro de las reacciones invariantes, para compuestos binarios, tenemos la peritéctica. Esta reacción peritéctica generalmente se da cuando uno de los componentes tiene una gran diferencia en el punto de función con respecto al otro. Entonces, es común encontrar un peritéctico cuando tenemos un metal de punto de fusión relativamente bajo con uno relativamente alto. ¿Cuál es la reacción peritéctica? Es que ustedes tienen una solución sólida alfa más un líquido que reaccionan a esta temperatura y me va a dar una fase beta. Acá tenemos un diagrama de fases, un diagrama de fases hipotético en el cual se muestran distintas reacciones, y acá tenemos la reacción peritéctica que ustedes están viendo ahí, que yo marqué con un colorcito rosado. Entonces tienen en este caso la fase delta más el líquido, que a esta temperatura a 1150 grados van a reaccionar y me van a dar la fase gamma. De igual manera, si este líquido fuese un sólido, como que ocurre ahora a 300 grados, tienen la fase alfa más la fase beta, que a una composición de 50 y a una temperatura de 300 reaccionan para darme una fase mu. Eso es en un diagrama hipotético. ¿Cómo sería en un diagrama un poquito más real? Yo les traigo el elemento plata con el elemento platino, y acá ustedes están viendo que el platino, con un buen metal noble, tiene 1769 grados centígrados y el otro tiene 961, de que hay bastante diferencia. Entonces se da el fenómeno. Pero no siempre todos los diagramas, esto lo traje a propósito, están bien estudiados, analizados y aceptados, ¿no? Cada laboratorio toma un diagrama de fases, estudia una parte y después las comparte con otros laboratorios, y así se va armando, digamos, un diagrama de fases. Ustedes imaginan que en este caso particular, si suponemos que el porcentaje en platino sea de 50%, un laboratorio tiene que elevarlo a la temperatura, ir disminuyendo, como habíamos dicho, que tiene que tomar mucho tiempo para que esto sea en equilibrio. A determinadas temperaturas es muy difícil determinar la fase. Es todo un estudio que se hace. Así lo hacen con 50, lo harán con 52, con 54, hasta 60. Entonces estos diagramas que ustedes están viendo acá ya terminados involucran una cantidad de tiempo, sobre todo, bastante grande. Entonces imagínense que una determinada composición los llevan a tal temperatura y empiezan a bajar. Y obviamente cuando están en la parte sólida, tienen que hacer un análisis de qué sistema están hablando, si es una FCC o una BCC, si es completamente soluble, tienen que sacar probetas, tienen que mirarlas, es todo un tema. No obstante, hay diagramas disponibles. El diagrama que ustedes están viendo yo lo saqué del manual Metal Handbook. Este manual Metal Handbook goza, digamos, de cierto prestigio, ¿no? Y la siguiente, que es la misma, no es que están puestos al revés, la plata está acá, en el siguiente la plata está del otro lado, son los mismos diagramas, pero que exigen, digamos, en este caso del Metal Handbook, siempre con la letra principal, digamos, la letra, digamos, haciendo del abecedario, se la pone, en este caso, por ejemplo, A sería la A, digamos, y la P estaría casi al final del abecedario, entonces lo ponen del otro lado, ¿no? Bueno, acá el señor Smith, sacado del libro, no usó ese criterio, pero no importa. En un principio esto parece difícil de entenderlo, porque el que nosotros habíamos visto hace un rato, que era el
el hipotético, se ve claramente, ¿no? Pero en el que nos presenta el libro no se ve tan claramente. ¿Cómo sería acá? Yo lo puse acá grande arriba, sería el líquido con una composición de 66,3, digamos acá. Acuérdense que siempre las composiciones se leen en el diagrama. 66,3 más la fase alfa que tiene 10,5, que se lee acá, la fase alfa se lee acá, van a reaccionar o estar en equilibrio a la temperatura de 1186 grados para dar una fase de 42% de plata, ¿no? Esta flechita ustedes están viendo es porque se trata de enfriamiento, pero si estamos a esa temperatura, estaríamos diciendo que es un equilibrio, o sea, a esa temperatura estarían conviviendo, por decirlo así, o coexistiendo estas tres fases, ¿sí? con sus respectivas eh, eh, composiciones químicas. Entonces, en la fase líquida, ¿cómo se ve la fase líquida? Como lo ven ustedes acá, para hacer la aleación. Después nos ponemos a hacer el ejercicio, hay un ejercicio, pero quiero primero hablar de la parte conceptual. Cuando bajamos la temperatura, apenas toca esta línea de líquidos, aparece el primer sólido de solución sólida alfa, que aproximadamente va a tener esta composición, pónganle 4. A medida que seguimos bajando la temperatura, va creciendo el porcentaje de la solución sólida alfa. Obviamente que si aumenta alfa tiene que disminuir el líquido. Ustedes acá pueden aplicar la regla de la palanca para determinar la cantidad. En este caso, si el líquido está de este lado, tendrían que hacer 42,4, que es este punto que ustedes están viendo acá, menos 7 sobre la diferencia entre 55 y 7. 55 menos 7. Eso le va a dar un valor, y ese valor, si usted lo pasa a valores porcentuales, va a ser la cantidad de líquido, ¿no? Y bueno, y después lo único que tienen que hacer es 100 menos esa cantidad de líquido que le va a dar la cantidad porcentual de la solubilidad. Siguen bajando hasta que están, digamos, 186, un poco más, póngale 1186,2 o 5, o en todo caso 1187, un poco más arriba, van a tener la coexistencia de dos fases, la líquida más la solución sólida. ¿Está ahí? Si ustedes separan justo en un punto abajo de los 1186 grados centígrados, tendrían la fase beta, pero a muchos les va a costar entender cómo es que está la fase beta si yo en esta región del diagrama leo alfa más beta. Pues claro, como está muy pegado el peritéctico, nosotros leemos beta. Ahora, si a mí me dicen 1184, salimos por debajo, y yo ya tengo que decir que veo alfa más beta. Bueno, ¿quedó claro esa parte o no? Hola. Hola. Sí, profe. Está, gracias por responder. Entonces, por las dudas, en este punto negro, tendríamos beta. Un poco más abajo de esa temperatura, ya tendríamos la fase alfa más beta, un sector bifásico. Bueno, como para que no nos queden muchas dudas, cómo es ese punto, digamos, que a nosotros nos interesa en particular. Cuando tenemos el líquido que empieza a solidificar, empieza con un pequeño embrión de la solución sólida alfa, después este embrión terminará siendo un núcleo, y este embrión terminará siendo un grano de solución sólida alfa.
seguimos bajando la temperatura, van a estar en convivencia, digamos, este alfa con el líquido y beta. Ahora hay una discusión entre lo que es alfa y lo que es beta, porque tienen composiciones distintas. ¿Saben? Si yo leo beta va a tener 42, si yo leo alfa va a tener 10,5. Entonces está claro que tienen que salir lo más rápido composición o átomos de plata para transferirlas a la fase alfa, para que todo después quede como beta, digamos, se transferir de alfa a beta. Entonces, ese periodo de discusión que pasan los átomos de plata de alfa a beta, a su vez pasarán de beta a alfa átomos de platino. Esa interdifusión va a tomar tiempo, lo que implica que para llegar a esto tiene que haber un enfriamiento bastante lento. Para que lo entendamos mejor, en este caso vamos a tratar de hacer el ejercicio que ya está resuelto. Este ejercicio lo saqué del Smith. Si lo tengo acá el Smith. Sí, lo tengo acá el Smith. Ahí les comparto la pantalla. Ustedes ponen el Fundamento de Ciencias Materiales, que ya ustedes ya lo han compartido en el grupo, así que lo saqué de ese libro, ¿está bien? Tienen que buscar el ejercicio 8.7 y ya está, digamos, resuelto. Entonces, en el punto 42.4%, que es la composición peritéctica, a esta temperatura 1400, nosotros nos venimos al diagrama, leemos 1400 acá y nos venimos acá. En este punto tenemos, con esta composición, esta situación, una situación bifásica de líquido más alto. Acá, ¿qué es lo que nos pide? Que apliquemos justamente la regla de la palanca. Y si uno lo lee bien, tenemos fase líquida y fase alfa. Las composiciones de las fases las leemos directamente ahí, que son 55, como les decimos hace rato. Si uno baja, es 55, y 7, cuando uno baja, tiene que ser 7. Entonces, el rango grande sería 55 menos 7. Acá nos está pidiendo la composición de las fases, está la cantidad de las fases. En el porcentaje en peso de la fase líquida, que el opuesto sería 42 menos 7 sobre 55 menos 7. En el caso de las partículas o las soluciones alfa, sería al revés. Sería lo opuesto, en este caso 55 menos 42.4 sobre todo el rango que es 55 menos 7. Multiplicado en 100 para pasar a porcentaje, que ustedes ya lo están viendo ahí. La suma de ambos me tiene que dar 26. En el caso de los casi de la temperatura peritéctica, esto lo hace por arriba. La temperatura peritéctica es 1186 grados centígrados y nosotros vamos a aplicar un delta. Ese delta no quiere que sea, no significa que sea 1 grado o 10 grados, sino nos da a entender que estamos en la región de 2 fases, ¿sabes? Y que las composiciones de las fases las leemos directamente. En el caso de la líquida, 66,3, en el caso de la solución sólida alfa, 10,5. Para la alfa 10,5 y para el líquido 66,3. Nos piden que calculemos las fases y bueno, hacemos lo de siempre, ¿no? Siempre lo opuesto. Para el caso de la líquida sigue 42 menos 10 sobre el rango existente que hay ahí. ¿Cuánto me da? 57. ¿Cuánto me tiene que dar la composición de alfa? 43. Para el punto C, que hay un delta menor, ustedes pueden ver que es 1186, temperatura peritéctica, es una temperatura menor, entonces ¿qué hacemos? En este caso hay solo una fase beta. ¿Vale? En este caso de la fase beta,
caso de las fases sería 100%, en este caso de beta. ¿Cuál es la composición? La composición inicial. ¿Sí? Y después nos da una composición un poco más rica en plata, que es 60%, o sea, esta aleación 2, y la fase presente obviamente son líquido y beta. La composición las leen ustedes directamente en el diagrama. Eso necesito que lo recuerden siempre, que las composiciones en un diagrama de fase se leen en el diagrama. Trazan esa temperatura, cortan la curva de líquidos y bajan, y les da 77. En este caso, cuando vienen por acá, cortan, en este caso, la línea esta, que debe ser tanto de la beta como esta de acá abajo, cortan, bajan y leen 48. Y ahí les pide también el porcentaje. Sería 60 menos 48 sobre 77 menos 48. Y después eso le da 41, lo que le daría la fase de beta 59. ¿Cómo se da la situación que yo acá les marqué muy leve con este color celeste? Ustedes imaginan que tenemos una solución de plata y platino a 800 grados en esta línea, cuya composición es aproximadamente 83 de plata y el resto platino. O sea que estaríamos en ese punto de intersección. Si yo empiezo a bajar la temperatura lentamente hasta llegar a esta temperatura de solvus quiere decir que hay sólido por arriba y sólido por abajo, ¿qué es lo que pasa? Tengo la beta que se transforma en dos fases, en alfa y en beta. No hay ningún momento una línea horizontal, por lo tanto no es una reacción invariante. Es simplemente una reacción común en la que beta, cuando se baja la temperatura, empieza a precipitar dentro del sólido beta una solución sólida alfa. Pasa de beta a beta más alfa, nada más que eso. Y con esto sucede lo mismo. Ustedes cuando quieren determinar cuántas fases hay en un diagrama, lo único que tienen es que situarse en algún punto. Por ejemplo, acá, donde está la punta del curso. Si yo me sitúo ahí, digo que estoy a 1000 grados centígrados, quizás un poquito más arriba, a 1000 grados centígrados, a una composición de 42.4. Ustedes se preguntarán, ¿en qué fases tengo ahí? Y bueno, ya las leo, es alfa y beta. Para que nos queden. Bueno, como como habíamos visto en la otra vuelta, la solidificación fuera de equilibrio, que es lo que se da casi siempre. Siempre la línea que ustedes están viendo ahora de a rayitas, esta de acá, esta es en toda ocasión de temperatura de segregación. La línea continua es la línea de equilibrio, esta es consecuencia de un enfriamiento rápido. ¿Saben? Entonces siempre esta línea que está acá siempre va a estar un poco más desplazada. ¿Saben? En el caso de la parte esta líquida no existe porque no hay situaciones de líquido sobreenfriado. ¿Saben? Y en esto no hay un sólido sobrecalentado. ¿Saben? El sólido, cuando llega a la temperatura de fusión, simplemente se funde. En el caso inverso es difícil porque uno enfría, sigue enfriando y teóricamente tendría que haber sólido, pero no ocurre eso, ¿no? Se da esa situación. Y bueno, esto más o menos ustedes ya lo sabían, que había una variación de las concentraciones de la fase, en este caso alfa, con respecto a un enfriamiento lento, son los alfa, y un enfriamiento rápido, que son los alfa prinos. Acá se da lo mismo, un enfriamiento lento que son los beta, y un enfriamiento rápido que son los beta prinos. Le hago una consulta. Sí. Ahí, por ejemplo, en el gráfico, Sí. si nosotros quisiéramos hacer, no sé, por ejemplo, sacar la cantidad de
alfa en T2. Tendríamos que hacer, o sea, L2 menos X dividido L2 y donde corte alfa prima 2, ¿verdad? Claro, sí, sí, eso sí. Pero vos fíjate que está bien lo que decís, solo que te has adelantado un poquito, porque después yo te muestro el trabajo que involucra. A ver, anterior a esta. Cuando vos haces eso que me estás diciendo, es difícil. ¿Por qué es difícil? Eso es el diagrama anterior, la regla de la palanca, generalmente vos lo vas a usar cuando las condiciones son ideales, cuando el diagrama ha sido enfriado lentamente. Cuando ya es un diagrama enfriado eh, bruscamente, o enfriado fuera de equilibrio, por decirlo más, más lindo, digamos, la regla de la palanca ya medio que no te conviene aplicar, ¿está bien? Porque entre alfa prima 3 y alfa van a haber muchos puntos en que la situación va a ir cambiando, porque este es un diagrama que te da idea de cómo es la composición, pero en realidad, cuando vos enfrías, habrá situaciones en que el alfa no sea el valor que vos lees acá, el alfa prima. Puede ser un poquito más acá, un poquito más acá, un poquito más acá, o puede ser un poco más acá, porque es una caída mucho más brusca. ¿Eh? Entonces, esa situación, cuando vos llegas a la probeta, y lo que habíamos visto en la primera etapa, que vos después esa probeta la tenés que pulir, la tenés que tacar con un ácido, mirarla a un microscopio metalográfico, y vas a observar esta figura acá de la extrema derecha, digamos. Estos son hipotéticos. Entonces, ahí cuando vos lees un poco acá abajo, dice, las superficies blancas y grises son fase alfa residual, blancas y grises. Pero si vos, eh, está bien dicho, porque es alfa, capaz que sea la más abrupta, y la gris también, pero después te dice que la zona negra es la beta, entonces no es conveniente o práctico aplicar la regla de la palanca en una situación como esta, una situación dendrítica, como habíamos visto la vez pasada. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pretende el autor cuando te muestra este diagrama? Cuando te muestra este diagrama, lo que quiere decirte que el enfriamiento va a causar una estructura dendrítica en la cual las composiciones no son homogéneas, ni dentro del núcleo, saliendo hacia el exterior. La composición acá en la punta del mouse va a ir variando a medida que vos te alejas de ese centro, hasta llegar a la composición beta. Para eso no sirve el diagrama este, es lo que el autor quiere mostrar, ¿no? Acá les traje un diagrama un poco más fácil de entender, porque esto de acá, cuando lo ven así todo como muy pegado, digamos, en este diagrama que yo les traigo acá, se ve mucho mejor, digamos, lo que vendría a ser el líquido, más en esta solución sólida de cromo, que es la temperatura de 1320, a la composición aproximadamente, si yo bajo, de 40% atómica, no en peso sino atómica, van a reaccionar este líquido con este cromo para darme esta solución. Cromo 9,5 y aluminio 16, si no se ve bien. Este diagrama lo saqué de esta página también. Así que eso sería, digamos, lo correcto. Y acá vos fíjate que también, vos fíjate que estos puntos de acá también, acá hay líquido en contacto con esta solución sólida. O sea, un líquido más un sólido que a la temperatura de 1040 y a la composición aproximadamente de 22, va a formar este compuesto intermetálico. Y lo mismo acá, líquido más esta solución sólida de este compuesto intermetálico con una composición aproximadamente de 16, ponele, o 15, reacciona este líquido con esta solución para darme este compuesto. Yo pasé bastante tiempo buscando este diagrama porque tiene muchos puntos peritécnicos, para que ustedes lo vean. Ahora, ustedes están viendo acá una franja
y esa franja tiene esta composición. ¿Está bien? Ustedes entenderán cómo es una franja con esa composición. Entonces nos venimos unas filminas atrás y yo les digo que es esto de acá. Imagínense que este es el aluminio y este es el cromo, y a medida que tienen esta cantidad de átomos de aluminio por determinada cantidad de átomos de cromo, tiene un rango. ¿Saben? Por eso es una franja. Es una franja, ¿está bien? Caso distinto es cuando ustedes tienen un, ¿cómo decirlo? Un compuesto intermetálico, ¿está bien? Que tiene una composición estequiométrica. ¿Qué quiere decir estequiométrica? En este caso particular vos tenés 2 átomos de magnesio por 1 de níquel. ¿Sí? En el caso anterior, no, vos podés tener un átomo, no alcanzo a ver, en esta de acá se alcanza a ver, tenés 7 átomos de cromo y 45, parece decir, de aluminio, una cosa así. ¿Está bien? Pero esto puede ser 7,1, este puede ser 45,3. No, esto no es estequiométrico a lo que voy, no es estequiométrico. O sea, esa no hay una unión, digamos, metálica. En el caso siguiente sí, es un valor estequiométrico. Y lo mismo acá, lo que ustedes antes que veían una franja, ahora ven como una línea vertical. Y acá que tienen líquido con este compuesto de acá, que en esta región sería el líquido más el magnesio con el níquel 2, que a la temperatura de, ya les digo, póngale que sea 750, y a la composición aproximadamente de 54 van a reaccionar para coexistir este líquido, este compuesto intermetálico, con este otro compuesto intermetálico. Si bajan un poco más la temperatura, desaparecen estos dos de acá arriba y solamente me queda este de acá. Bueno, la clase de hoy era bastante cortita, así que si le ha quedado alguna duda técnico, para mí es un poquito más complejo. Ahora viene monotéctico, pero para el martes que viene. Sí, creo que hemos visto bastante algunos temas. Y me gustaría saber si tienen alguna consulta de lo que estamos viendo, así la hacemos más participativa la clase. Profe, Sí, le hago una consulta. sí. El tema de hierro en carbono, ¿sería el tema que sigue a este? No, el tema que sigue ahora es la reacción monotéctica, que es un líquido más un sólido que te da otro líquido. Y de ahí tendríamos que empezar a hacer algunos ejercicios prácticos, y de ahí saltamos ya al diagrama de cementita con el hierro al que te referís vos. Eso está orientado más que nada a la parte de tratamiento térmico. ¿Está bien? Entonces, cuando veamos eso es un tema largo, porque lo que es tratamiento térmico va a tomar por lo menos 4 o 5 clases, digamos, junto con el práctico, todo. Así que bueno, no es tan difícil el tema de diagramas de fase, así que entiendo que no tengan muchas preguntas. Bueno, chicos, en todo caso nos estamos viendo, si Dios quiere, el martes que viene ya con la monotéctica, y si podemos vemos algunos ejercicios así resueltos, como para que ustedes tengan a mano, y después los ejercicios de la guía siempre son muy idénticos a los que están en las filminas y son fáciles de hacer, más que nada es para que ustedes repasen teórico haciendo ejercicios prácticos. Bueno, muchísimas gracias, y si no hay ninguna más pregunta, no. Profe, yo tengo Sí. una duda sobre los parciales. Más o menos qué fecha Dale, van a espera estar. que termino de
de grabar, pausar